Ya, ya chicos, ahora sí. Compartir pantalla. Ya nuevamente nos vamos a la parte de la materia prima consumida, ya que son los 81.000, la mano de obra directa, que son los 27.000, y los costos indirectos de fabricación, que nos ha sumado un total de 18.900. Ya en total la sumatoria nos va a dar los costos de producción, que son 126.900. Esto nos ha costado consumir, esto nos ha costado en dinero producir 540 sillas. ¿Cuánto será que nos va a costar cada silla? Simplemente dividimos 126.000 entre 540 y nos va a dar 235 el costo unitario por cada silla. ¿Ya? Inventario inicial de productos en proceso no tenemos. Por ende, el costo de producción va a ser, el costo de productos en proceso va a ser igual al costo de producción. Inventario final de productos en proceso no tenemos, por ende, el costo de productos terminados va a ser igual al costo de productos en proceso y los costos de producción, porque no hay inventarios entre medio de ellos, ¿no? Y si hubiera, ya sería, sin duda, cambiaría el valor de los costos de productos terminados. Los inventario inicial de productos terminados no tenemos al principio, por ende, el costo de productos terminados disponible para la venta va a ser igual a los anteriores costos, ¿ya? Por eso este valor se repite, ¿ya? Por eso se repite. Inventario final de productos terminados no tenemos, ya dando como resultado el costo de productos vendidos similar al costo de producción, que no siempre es el mismo, ¿no? Varía, pero en este caso el costo de producción y el costo de productos costo de productos vendidos va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no hay inventarios, ¿ya? No hay inventarios, por ende su valor no se va a ver afectado, ¿ya? Entonces, la pregunta número 1 nos decía eso, ¿no? El costo total de producción bajo el costeo absorbente. Ya hemos respondido la pregunta número 1. Simplemente hemos sumado y dividido y ya hemos hallado el costo de producción, ¿ya? ¿Qué nos dice? El costo de ventas unitario bajo el costeo absorbente. El costo de ventas unitario. El costo de ventas unitario bajo el costeo absorbente es 235, el costo unitario, ¿ya? Este es el costo de productos vendidos. El costo de ventas simplemente va a ser la división de este costo de productos vendidos entre la cantidad de productos que se han vendido. En este caso, la cantidad no varía. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos producido se ha vendido. ¿Ya? Por eso es que tampoco hay inventarios en medio. Todo lo que hemos llegado a producir, todo se ha vendido. Por ende, el costo unitario simplemente va a ser la división de estos dos, de esta fila de acá, ¿ya? Y tenemos 235 bolivianos bajo el costeo absorbente, bajo este método, ¿ya? Y si nos vamos a la tabla, el costo de venta unitario, aquí vamos a los costos unitarios y nos topamos con 235 bolivianos también. Entonces, el costo total unitario, ¿ya? Es 235 por unidad. En este caso, se refiere a este 235, al costo de producción, ¿ya? Pero es el mismo del costo de venta. ¿Por qué? Porque no hay inventario de por medio. ¿Ya? Eso. Entonces, bajo ese concepto ya hemos hallado el 2, ¿no? La respuesta 2. Dice, también hallemos los gastos de ventas totales, nos pide. Los gastos de ventas totales. ¿Ya?
Una vez que hemos identificado lo que son los costos unitarios, sacamos la utilidad bruta, ¿no? Sabemos que la utilidad bruta no es nada más que la resta entre las ventas netas menos el costo de los productos vendidos. Y nos va a dar 143.000 con 100 bolivianos. ¿Ya? Esto de acá es el valor de la utilidad bruta. Los gastos totales, en este caso, son definidos bajo los gastos operativos, que son los tres componentes, ¿no? Los de los gastos operativos, que son los gastos administrativos, los gastos de comercialización y los gastos de financiación, perdón. ¿Cuáles son esos? Vámonos al enunciado. Estos son gastos fijos totales, ojo. Estos son los gastos fijos totales. Ya. Estos son los gastos fijos totales, ¿ya? Y los gastos totales es la sumatoria de los gastos variables más los gastos fijos totales. Y tenemos ahí los gastos totales, los gastos variables unitarios, ¿no? Más los gastos fijos totales. Vámonos a la tabla y esto es, lo vamos a ver mejor en esa tablita de acá. Ya hemos visto la parte de costos de productos, de producción. Toda esta fila, hablamos netamente de costos. En la tablita, en la segunda parte, vamos a hablar de netamente de gastos, ¿ya? De gastos, ya sea administrativos, ya sea comerciales, o ya sea financieros, o de financiamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dicen? Hallar los gastos totales, ya los gastos totales. Entonces, dentro de los gastos administrativos, simplemente tenemos como gastos totales los sueldos, ya los sueldos, nada más. Se conforman por el sueldo del personal administrativo, mejor dicho, tenemos los sueldos como primera columna, como primera fila, luego tenemos los servicios básicos por 700, luego tenemos el servicio de limpieza por 1200, tenemos material de escritorio por 500 y otros gastos de administración. Sumado todo esto nos va a dar 9.300 bolivianos. Y con eso ya cerraríamos los gastos administrativos. Vámonos a los gastos de ventas. Para los gastos de ventas tenemos lo mismo, ¿no? El sueldo de personal, que son 6.500. Los servicios básicos, 700. Tenemos servicio de limpieza, 1.200. Material de escritorio, 500. Otros gastos de comercialización, tenemos 400. Y dentro de estos gastos comerciales o gastos de ventas, tenemos aparte los gastos variables. Gastos variables. Ya aquí, gasto fijo. Los gastos variables que me dicen que son 10 bolivianos por cada silla que yo produzca. Ya por ende, como hemos producido 540 sillas, dentro de los gastos variables totales de la gestión, tenemos que hacer la multiplicación de 10 bolivianos por 540 y nos va a dar 5.400 bolivianos. Y los gastos totales de los administrativos es el sumatorio de los gastos fijos totales más los gastos variables totales. Como no tenemos gastos variables totales dentro de lo que es administrativo, no se anota, ¿ya? Solamente los fijos consideramos. Ya 9.300 más 0, 9.300. Y en la parte de los gastos comerciales, tenemos ambos componentes, ¿no? Que son fijos y variables. En la parte de los fijos, tenemos la sumatoria de todos los gastos mencionados, más los 5.400 bolivianos, que son los gastos variables de toda la producción. Por ende, la sumatoria de ambos nos va a dar 14.700 bolivianos. Y los gastos financieros no nos hablan, no nos menciona en ningún lado. Si no nos menciona o no nos habla de los gastos financieros, asumimos que no existen, ya, o que no se están considerando y listo.
Ahora, los gastos operativos, que son la sumatoria de estos tres, ¿cuánto nos va a dar? 24,000 bolivianos, bajo el costeo absorbente, que es la primera fase que hemos hallado. Y anotamos, gastos operativos, ¿cuánto? 24,000 bolivianos. Y la utilidad operativa, sabemos que es la resta entre la utilidad bruta y los gastos operativos, y nos va a dar 119,100 bolivianos. Impuesto a la renta, generalmente es el 13%, ¿ya? Es el 13%. Y el 13% de 119,100 es 15,484. Y directamente la utilidad neta de toda la gestión es la resta entre la utilidad operativa y los impuestos a la renta. Ya tenemos los 103,617 bolivianos. Y con eso ya estaríamos respondiendo a la pregunta 3 y la pregunta 4. Ahora, el margen de contribución total pertenece a lo que es el costeo bajo el método variable, que es el nuevo método que hemos estado viendo. ¿Ya? Bajo el método variable, lo que es la composición o la estructura del costeo es la siguiente, similar al costeo absorbente, pero a diferencia del costeo absorbente, lo que no vamos a considerar o lo que vamos a discriminar en este caso son los gastos fijos, los costos indirectos de fabricación fijos. Eso es lo que vamos a hacer a un lado para poder determinar el costo de producción, para poder determinar este costo de producción, para poder llegar acá. Es lo mismo, las ventas netas bajo el costeo de método variable es el mismo, no varía, porque el precio sigue siendo el mismo y la cantidad sigue siendo la misma, ya estamos en el mismo ejemplo. Las compras es lo mismo, 81,000 bolivianos. Se ha comprado, por ende, se ha consumido, se ha tenido disponible los 81,000 dentro del periodo y se ha consumido todo, lo que significa que se ha consumido los 81,000 bolivianos. Ahora, la materia prima consumida. Ahora, dentro de estos tres elementos que conforman el costo de producción, solamente vamos a considerar a los que son netamente variables, ya los que varían junto con la cantidad que produce, ¿no? Que se produce. En este caso, para poder realizar una silla, ¿ya? ¿Cuáles son los métodos, cuáles son los costos variables? Incluso aquí ya no lo tiene fácil, los costos variables unitarios. Ya directamente, los costos variables unitarios son estos, ¿no? 210 bolivianos. Madera, el carpintero y los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación variables, ¿ya? Entonces, como ya no nos da fácil el enunciado, nos pasamos. Materia prima, 150. Mano de obra directa, 50. Y los costos indirectos de fabricación son 10 bolivianos. Por ende, para poder determinar, y si se dan cuenta, miren, lo único que va a variar en esto, a diferencia del anterior, eran los costos, el costo unitario de producción es 235. Aquí el costo unitario de producción es 210. Hay una variación de unos 25 bolivianos. ¿Y a qué se deberá esa variación? Es simplemente porque no se está considerando los costos indirectos de fabricación fijos, ¿ya? Solamente se está tomando los variables y no se está considerando así los fijos. Por eso es la diferencia. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser a multiplicar, ¿no? Multiplicar 540 por 210, ¿ya? 540 por
210, 540 sí, ya que se ha producido, y si mi costo de producción ha sido 210, nos va a dar 13.000, mejor dicho, 113.400 bolivianos, es lo que nos da. Fácil, fácil, llegamos a analizar la primera parte. Ahora, el inventario de productos, inventario inicial no tenemos, ¿no? Nos ha dicho que no tenemos. El inventario final tampoco tenemos. Inventario inicial de productos terminados tampoco tenemos. Inventario final tampoco tenemos. Y como no hay afección, como no afecta, como no hay inventario, para poder determinar los costos de los productos vendidos, simplemente va a ser igual que los costos de producción. Nada más, ¿por qué? Porque no hay inventarios. En caso que hubiera inventarios, este valor varía. Pero como no hay, no va a variar. ¿Ya? Ustedes pueden realizar las fórmulas correspondientes y no hay ninguna variación. Ya. En esta parte, los costos variables totales, estamos hablando de su totalidad, los costos variables totales, es igual a los costos de productos vendidos, ¿ya? Porque son costos concernientes netamente al área de producción o a la creación del producto. Ya anotamos directamente y nos da 113.400 bolivianos. Ahora, este margen de contribución de la producción, nos dice, va a ser, ojo, ese margen de contribución de la producción va a ser netamente la resta entre las ventas netas menos los costos variables totales. Y nos va a dar 156.600 bolivianos. A esto de aquí le vamos a restar los gastos variables totales. ¿Cuáles son los gastos variables totales? Obviamente con gastos entendemos a todo egreso que no afecta directamente o no está involucrado directamente con la producción, que son las comisión de ventas, ¿no? Las comisión de ventas, hemos visto que hay comisión de ventas, entonces esa comisión de ventas es un gasto variable. Si es de 10 bolivianos y hemos vendido los mismos 540, simplemente va a ser la multiplicación de 10 por 540, nos da 5.400. Ahora, para determinar el margen de contribución total, simplemente vamos a restar el margen de contribución de la producción menos los gastos variables totales. 156.600 menos 5.400 y nos va a dar 151.200 bolivianos. Este es el margen de contribución total. Y aquí vendríamos respondiendo a la pregunta número 5. Dice, determina el margen de contribución total, ya lo hemos visto. La utilidad operativa sobre el método variable. Esa es la pregunta número 6. La utilidad operativa por el método variable. Sabemos que el método variable discrimina de lo que es lo que son variables y los costos que son fijos. Una vez hallada lo que son el margen de contribución total, nos queda restarle todo lo que son gastos fijos y costos fijos totales, ¿ya? Los costos fijos, en el enunciado podemos verlo, ¿ya? Si no quieren ir a la tablita, en el enunciado se puede ver, dice los costos fijos totales, directamente ¿cuánto es? Costos fijos totales son 13.500 bolivianos. Listo, costos fijos totales, 13.500 bolivianos. Y nos va a dar 13.500 bolivianos, ¿no? Ya. Ahora, dentro de los gastos fijos, ya hemos hallado, ¿no? El costo fijo total, ya hemos hallado que son 13.500 bolivianos. Los gastos fijos totales, ya gastos fijos totales.
es la sumatoria de los gastos de administración, más los gastos de comercialización, más los gastos financieros, directamente. Y sumando nos va a dar 18.600 bolivianos. Ahora, ya, entonces tenemos, ¿no? Lo que son los gastos fijos totales. 18.600 bolivianos. A ver. ¿Ya? Y por ende, la resta para poder hallar la utilidad operativa, va a ser el margen de contribución total menos los costos fijos totales, ya el margen de contribución total menos los costos fijos totales y los gastos fijos totales, directamente. ¿Ya? Entonces, por ende, a ver, vamos a ver, 151.200 menos 13.500 menos 18.600. Tenemos 19.100 bolivianos. A este 119.100 bolivianos le quitamos el 13%, ¿ya? Por el 13%, y nos va a dar 15.483 bolivianos. Le restamos y nos va a dar la utilidad neta. ¿Ya? No va a dar la utilidad neta. En este caso, la utilidad neta va a ser igual a la utilidad neta bajo el costeo absorbente, por la única razón, ¿ya? Por la única razón de que nosotros no contábamos con los tipos de inventario. Ok, Bruce, no me había visto mensaje, pero ya. ¿Ya? Entonces, la utilidad neta, para poder hallar la utilidad neta bajo el costeo del método variable, es la resta del margen de contribución total menos los costos fijos totales menos los gastos fijos totales. ¿Ya? Y nos va a dar la utilidad operativa 119.000. Aquí restamos el margen, el impuesto a la renta, que es el IVA del 13%, y nos va a dar la utilidad neta. Ya, en este caso, la utilidad neta va a ser la misma que la utilidad neta bajo el costeo del método absorbente. ¿Por qué? Porque no existen inventarios. En el caso que existan inventarios, ya la realidad sería diferente, ¿no? Porque tendríamos que dividir, y tendríamos que prorratear los costos unitarios, ¿ya? Por esa razón va a ser de esa manera. Ahora les voy a dar, no sé si tienen alguna pregunta hasta esta parte, chicos, para poder finalizar. No, Inge, está bien. Pero ¿nos podría pasar el Excel? Se lo voy a pasar terminando el Excel, y yo creo que ya de esta manera ya también se lo voy a pasar a la práctica, que no va a ser esta acá. ¿Ya? Entonces, bueno, espero que se haya entendido. Le voy a pasar el Excel, este mismo Excel de acá, la hoja número 1 y esta tablita de acá y la práctica, junto. ¿Ya? Ustedes lo imprimen esta parte de la hoja de la práctica, ya, para el momento de entregarla. Ya, chicos, entonces quedamos ahí. Llegamos hasta la parte 6. Ya, llegamos hasta la parte, hasta el punto 6 directamente. La práctica, igual, háganmela hasta la práctica, hasta el punto 6. Ya, para la siguiente clase, para el día de mañana. Solamente va a ser un ejercicio.
Uno, solamente de acá. No es necesario que presenten esta tabla de acá. Si quieren pueden hacerla y si no, directamente se van a la estructura de los métodos de costeo. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Sí, voy a enviar el correo, Helen. Lo voy a enviar, no sé si va a aguantar la plataforma que tenemos, y si no, lo voy a subir a mi canal de YouTube. No tengo, pero... Súbalo a YouTube, Inge, súbalo a YouTube. Ya, eso chicos, muchas gracias por su tiempo. Hablamos el día de mañana. Quedo en pasarle la práctica. Denme hasta las 8 se lo voy a concluir. Ok. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge.